Buenos días, mis hermanos y hermanas. Sean todos nuevamente bienvenidos a la casa de oración, la casa de nuestro gran Dios. Hoy vamos nuevamente a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y antes de iniciar, vamos a orar. Vamos a tomar nuevamente esta preciosa disciplina que es la oración para encomendarnos a nuestro gran Dios, nuestro supremo Señor. Oremos, mis hermanos, con reverencia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la bendición de traernos nuevamente a tu casa, Señor, a casa de oración, donde tu pueblo viene y es congregado, Señor, como uno solo, para honrarte a ti, para exaltarte y para recibir de ti, Señor, las maravillas de tu ley, en la cual aprendemos, nos santificamos, somos redarguidos, crecemos en piedad, en conducta delante de ti. Guíanos, oh Señor, y danos de tu gracia en mi vida y en mis hermanos, para comprender, Señor, estas clases que son tan edificantes, tan necesarias y tan importantes en la vida del cristiano verdadero, Señor. Gracias te damos, te pedimos bajo la dirección de tu Santo Espíritu que nos guíes una vez más. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, hoy corresponde el capítulo 9 del libre albedrío. Una doctrina que ha estado por muchos siglos atrás de mucha controversia, pero que es necesario que la Iglesia conozca muy bien y que, sobre todo, tenga una postura muy clara acerca de lo que es el libre albedrío. Porque esta doctrina no es nueva. Las controversias que se dan hoy en día, y más en la iglesia reformada, en la iglesia bautista reformada, se nos acusa de que como reformados podemos nosotros como cohibir la voluntad del hombre, o que el hombre no tiene libre decisión. Pero vamos a mirar en el desarrollo de la clase cómo encontramos más luz y cómo podemos ver todo concerniente a este tema. Mis hermanos, la iglesia frente a esta posición debe estar muy atenta, porque el libre albedrío representa una doctrina en la cual el hombre puede tomarla para irse en contra de lo que Dios ha establecido, con lo cual le dice a todo creyente y a todo no creyente que su vida debe estar marcada siempre por la doctrina bíblica para elegir. En cuanto a la salvación, su vida no depende de sus obras, su voluntad no depende para que Dios le salve o no. Dios ha determinado salvar al hombre no por sus obras, no porque el hombre sea bueno. El hombre tiene una libertad para decidir muchas otras cosas más, pero en cuanto a la salvación, el hombre no tiene parte en este asunto, porque esto es solo dado por el Señor. A manera de introducción, vamos a mirar qué fue lo que enseñaron los filósofos. Los filósofos enseñaron que la voluntad humana posee una capacidad misteriosa de determinarse por sí misma. ¿Cómo así? Ellos creían que cuando hablamos de voluntad, hablamos de esa capacidad de yo hacer algo, de lo que yo puedo hacer. Entonces ellos decían que el hombre posee una capacidad misteriosa de determinarse a sí misma, independiente de los juicios de la inteligencia y de los afectos del corazón y del estado completo del hombre al momento que decide. ¿Cómo así?
que lo que su inteligencia le dice y los afectos del corazón, para estos hombres, ellos dividían esto. Pero realmente el hombre es un ser racional. A veces sus emociones o las emociones nuestras nos motivan a hacer y a tomar decisiones. Es así. Póngase a pensar en usted mismo, hermano y hermana, que usted está en un punto en el que usted va a tomar una decisión, pero a veces las emociones hacen que usted y yo tomemos otra dirección. Si tenemos el fundamento bíblico nos orienta, pero ellos separan esa voluntad y dicen que la inteligencia va por un lado, los afectos del corazón va por otra, y que sencillamente la voluntad humana se determina así solita, nada más. Que mi inteligencia no me está afectando para nada, y que tampoco las emociones del corazón o todo el ser completo hace que yo actúe o que vaya hacia otra dirección. Vamos a ir desarrollando un poco más acerca de todo esto. Y esto es bien interesante porque estos filósofos, cuando enseñaban todas estas cosas y a raíz de todo ese conocimiento que ellos siempre buscan, como dice 1 Corintios 1:22, que porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ellos siempre buscan y buscan sabiduría, la sabiduría humana, pero no buscan el consejo sabio del Señor, que es lo que Dios ha demarcado en la vida del creyente, en la vida del hombre. Los filósofos cristianos, miren esto tan importante, además añaden a la voluntad capacidades que la Biblia le niega. Ojo a esto. Hay filósofos cristianos, entre comillas, que añaden a la voluntad capacidades que la Biblia le niega. ¿Cuáles son esas? Esas capacidades que la Biblia le niega. Extienden la libertad de elegir a la salvación. Ellos dicen que el hombre puede elegir salvarse o no salvarse, y que pueden resistir esa gracia que Dios da al hombre para que él se salve, ¿cierto? Yo tengo esa capacidad, dicen ellos, yo tengo esa capacidad de decirle, no, Dios, no quiero que tú me salves, quiero seguir pecando, quiero seguir en esta vida hasta cuando ya mis años estén avanzados, ahí sí voy a decidirme por ti. Pero hermanos, ustedes y yo sabemos que no es así. La Escritura nos muestra algo muy diferente, y también por nuestro propio testimonio hemos visto que esa gracia es irresistible, amén. Cuando Dios llama al hombre pecador, no hay quien se resista, porque es un llamamiento eficaz. Entonces, estos filósofos cristianos dicen que él puede elegir por la salvación, y dicen que la voluntad no fue dañada por la caída, y que el hombre es libre para escoger salvarse cuando quiera, lo que hablábamos ahorita. ¿Han escuchado esta frase que dice que el Espíritu Santo es un caballero que respeta el libre albedrío? Él es un caballero, Él no vendrá contra ti, porque Él está tocando a la puerta y llama. Mi hermano, ese contexto de Apocalipsis 3:20 es totalmente aparte. El Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea y le está dando una serie de exhortaciones impresionantes, porque ellos habían dejado el congregarse, habían dejado ese amor al Señor, estaban teniendo unas prácticas y una cantidad de cosas. Por eso el Señor les dice, yo estoy tocando a la puerta y llamo. No veamos al Señor como que pobrecito del Señor, Él está rogando y tocando. No, hermanos. Recordemos que el Señor es un poderoso Salvador, Él es el león de la tribu de Judá y Él no tiene que rogarle a nadie. Él cuando llama, llama y es eficaz. Esta frase ha trascendido mucho y vamos a ver que estas filosofías son nada más que, como dice Colosenses 2:8, filosofías y sutilezas huecas.
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ven, hermanos, que aquí no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Y para seguir con esta introducción, vamos a ver qué es lo que pasó y por qué los autores de la Confesión de Fe tienen que enseñar sobre esta doctrina. Porque ellos tienen que hablar acerca del libre albedrío. ¿Por qué es tan importante para la iglesia conocer todo esto? Muy bien, vamos a mirar la filosofía griega versus o contra, en comparación con esta doctrina de la incapacidad total. Este pensador, filósofo Platón, él creía que el alma humana era un pedazo de la divinidad y que tenía atributos especiales. Aristóteles creía que la voluntad era totalmente independiente del entendimiento y las emociones. Además, eran deterministas. Los deterministas eran personas que sostenían que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, estaban predeterminados o causados por eventos anteriores y leyes de la naturaleza. O sea, para ellos la divinidad, para ellos hablar de Dios, ellos no concibían eso. Ellos tenían que la razón misma les pudiera dar la solución a todas esas incógnitas. Por eso ellos sacaban y pensaban y sacaban escritos y todos estos pensamientos los colocaban de antemano, ¿cierto? Pero también vamos a ver, este hombre Orígenes, él dijo algo muy importante, y es que él, hablando de la Escritura, él decía establecer la responsabilidad del hombre y evitar el determinismo. Y esto es muy importante saberlo porque el hombre tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Ya sabemos que mediante su pecado el hombre tiene una gran responsabilidad. No es ajeno a la voluntad del hombre las decisiones que él vaya a tomar. Todo es consecuente de acuerdo a su vida de pecado. Y vamos a ver ahorita en la declaración cómo la naturaleza del hombre de pecado lo lleva a que su misma vida es una gran consecuencia por la caída. No que lo excluya, como veíamos ahorita. Él no está excluido. La vida, cuando el hombre pecó, eso no lo excluyó de esa gran responsabilidad que él tiene delante de Dios por su pecado. Pero también vamos a ver cómo estos hombres, Pelagio, Jacobo Arminio y John Wesley, también tuvieron unas posturas en cuanto a esto, esta misma posición. Ellos creían también que el hombre podía decidir salvarse o no salvarse. De ahí es donde viene la postura arminiana, diferente a la nuestra, que es una posición calvinista, que creemos que la salvación no se pierde, pero los arminianos se dicen que la salvación sí se pierde. Muy bien. Y también vemos entonces a Agustín que dijo que él los combatió. Posteriormente luego Lutero, Calvino y otros van a presentar defensa de toda esta doctrina. Muy bien, entonces planteando la controversia y su importancia. ¿Qué entendemos por el libre albedrío? ¿Tiene el hombre lo que entendemos por libre albedrío? ¿Puede el hombre salvarse de su libre albedrío? Todo esto lo vamos a ir mirando. En el esquema del capítulo vamos a ver entonces hoy el párrafo 1, en el cual nos vamos a enfocar sobre el entendimiento del libre albedrío. Nuestra declaración dice de esta manera: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia. Hermanos, mire, esta declaración empieza diciendo Dios es el creador. El hombre por sí solo no tiene la capacidad de tomar estas decisiones que lo puedan ayudar a salvarse. Es Dios quien dota al hombre
¿De qué? De una libertad natural. Es el hombre el que pone el misterio, es el hombre el que pone la situación difícil. Dios le dota de una libertad natural. Así que, de esta manera, el hombre puede actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. Acá es importante que entendamos y aclaremos que cuando habla acá de naturaleza no está hablando de lo que está creado, los árboles, los mares, el cielo. Estamos hablando aquí de la naturaleza caída o la naturaleza regenerada en la vida del hombre, ¿cierto? Entonces, Dios es el que dota al hombre de esa libertad natural y del poder para poder elegir por elección propia. Hermanos, Dios no le está quitando al hombre de que elija con quién se va a casar, qué traje, qué vestido, qué zapatos se va a comprar, a dónde va a vivir. Eso es una elección y una libertad para él tomar una decisión, ¿cierto? Pero la postura arminiana, ellos creen que el hombre está enfermo. Entonces, como él está enfermo espiritualmente, entonces él puede coger el teléfono, llamar y que vengan y lo auxilien. Ellos creen eso, que el hombre puede levantar la mano y decirle: Dios, ayúdame, Dios, sálvame. El hombre está muerto en delitos y pecados y el hombre no puede hacer eso. Para la salvación, el hombre no se puede salvar a sí mismo, pero él sí puede elegir otras cosas. Por eso Dios le ha dotado de una voluntad libre, de una voluntad natural, en el que él pueda hacer todas estas cosas. Como base bíblica, 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y 15, nos dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Cuando nosotros entendíamos, antes sin Cristo, entendíamos nosotros las cosas espirituales, estábamos lejísimos, estábamos ajenos completamente. ¿Qué eran para nosotros las cosas espirituales? Locura, lo que dice la palabra del Señor. Totalmente una locura. Decíamos: esto es absurdo, yo no creo esto. ¿Cómo un Dios tan grande puede permitir todas estas cosas tan malas que le pasan a la gente? Etcétera, etcétera, etcétera. Para él son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender el hombre natural? El versículo sigue diciendo: porque se han de discernir espiritualmente. El hombre muerto en delitos y pecados no es un hombre que entienda espiritualmente las cosas de Dios, los misterios de Dios. Este libro es un libro espiritual y quienes se acercan a él, quienes nos acercamos a él, debemos ser espirituales para entender la ley del Señor, la ley que es espiritual. Verso 15, en cambio, el espiritual, muy bien, ahora sí le habla al pueblo del Señor, al pueblo creyente, y nos dice: el espiritual juzga todas las cosas, o sea, las entiende, las comprende. Ahora sí las analiza y dice: pero él no es juzgado de nadie. El creyente puede comprender la palabra del Señor. El hombre, para decidir por lo espiritual, tiene que entender lo espiritual, lo que acabamos de decir. Su decisión depende de su entendimiento, pero en su estado natural no puede hacerlo porque su naturaleza se lo impide. Totalmente. Hermanos, si ustedes quisieran atraer a un lobo rapaz y quieren prestar toda su atención, captar toda su atención, ¿cómo hacen ustedes para que ese lobo pueda acercarse a una presa? Tiene que ser una presa viva,
que él vea que eso es carne, porque él es un depredador. Pero si tú le pones a él un bulto de grama verde, él no va a ser atraído por eso, porque su naturaleza lo impulsa, su instinto lo impulsa a atacar a su presa, porque él es un carnívoro. Si este lobo quisiera interesarse por comer pasto verde fresco, hay que cambiarle la mentalidad a ese lobo, hay que hacerle una transformación para que pueda comerse ese pasto como lo come la oveja, ¿cierto? Así es, el Señor tiene que cambiar la naturaleza del hombre, tiene que hacer una transformación. Sigamos con nuestra base bíblica. Mateo 17:12 dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¿Por qué será que no le conocieron? Por lo que leímos ahora en el pasaje anterior, porque el hombre natural está muerto. Y estos hombres, en el tiempo del Señor Jesús, ellos no conocieron lo que estaba pasando con Cristo, hasta el punto que lo crucificaron y le hicieron toda esta clase de vituperios, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, y así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Hay una relación entre lo que uno hace y lo que uno es, hermano, eso es muy cierto. Lo que yo soy, lo que yo hago, eso está unido, ¿cierto? Eso está unido totalmente entre los actos y la naturaleza del que los ejecuta. Hermanos, ustedes han visto noticias en las que alguien, un psicópata, coge una ametralladora y mata a cientos y muchas personas, y pero ese hombre, ¿por qué hizo eso? Algunos lo catalogan como que estuviese enfermo. Sí, está enfermo espiritualmente y poseído por Satanás. Pero hay una relación entre lo que ese hombre hizo y lo que él es. Hay una relación. Su vida de pecado, su vida apartada del Señor, lo lleva a que él, por su naturaleza de pecado, ejecute esa gran maldad que hay en él. Santiago también nos dice que cada uno es tentado, que este texto es impresionante. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su propia, miren esa palabra, propia, su propia concupiscencia. Hermano, cuando tú y yo, y hermana, cuando tú y yo estamos siendo tentados, es porque nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestras propias pasiones desordenadas, somos atraídos y seducidos, ¿cierto? Pero en la vida del creyente debe estar regulado, ¿por qué? Por la palabra del Señor, por la consagración que debe de haber en su vida. En la vida del no creyente, hermanos, eso es un desbordamiento de pecado. Eso es un río que fluye de pecado. Por eso para esa persona es normal mentir, robar, fornicar, codiciar los bienes ajenos. El creyente se centra en la Biblia, en la Escritura. El hombre ejecuta un proceso que se lleva a cabo dentro de él en cada decisión que toma. Y es su decisión autodeterminada, pero dependiente de su naturaleza. Ahorita lo mirábamos también. Su naturaleza le lleva a hacer eso. Entonces, tengamos presente esa parte también. Juan 5:40 también nos dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, todos estos textos son una gran ayuda para nosotros, para cuando tengamos que hablar sobre este tema. Ustedes que son tan juiciosos y toman nota o le toman foto, ténganlos ahí, mis hermanos, porque esto nos ayuda, como dice la Escritura, a presentar defensa contra, ¿qué? A presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Muy bien. El hombre no quiere venir a Cristo. Claro, ¿cómo va a venir a Cristo?
si está totalmente muerto. No porque sencillamente no quiera venir como un acto independiente de su naturaleza, sino porque no puede hacerlo. El lobo, ahorita el ejemplo del lobo, el lobo no puede ir a comer pasto. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. Esa no es su naturaleza. El lobo ve una presa a distancia y allá la coge. Su naturaleza, su instinto lo lleva a hacer eso. El hombre de pecado, su instinto lo lleva a hacer pecado. Muy bien. Mis hermanos, el libre albedrío lo podemos ver en estos 4 estados de la naturaleza humana. El estado de inocencia, cuando Adán estaba en Edén. Adán, cuando estaba en Edén, él en su estado de inocencia, él no pecaba. Él tenía una comunión íntima con el Señor. Ese estado de inocencia, nosotros también tendremos una regeneración, que es el 4º paso, el estado glorificado. Pero allí él no podía pecar, pero era frágil, ¿cierto? Hermano, ¿y cómo sabemos que el hombre era frágil? Pues porque cayó, ¿cierto? Porque cayó. Ahí nos damos cuenta de que el hombre era frágil. Pero en su estado de inocencia, el hombre no tenía esa capacidad de decidir si se salvara o no. Dios lo tenía a él guardado, Dios lo tenía a él allí seguro. Pero en el estado caído, Adán, con toda su descendencia, vemos cómo esta libertad fue afectada profundamente. No como estos pensadores que creían que la voluntad del hombre no había sido afectada. Sí fue afectada, completamente fue afectada. Y lo vemos en los actos que ellos día tras día hacen, ¿cierto? Si cometemos pecados nosotros que estamos en Cristo, ahora el hombre natural que todos los días, constantemente, peca deliberadamente. Y en ese estado caído, toda su descendencia, vemos cómo toda esa afectación ha venido a toda la raza humana. Pero en el estado de gracia, que es para los creyentes, el Señor le ha dado una libertad al hombre, también para que él no peque, ¿cierto? Pero el hombre puede pecar. ¿Ven lo interesante? El hombre tiene la libertad de pecar, pero en nosotros está el deseo de no pecar más, de no pecar más. Y cuando pecamos, somos redarguidos por el Señor. El Señor nos redarguye, lo que no pasa en los que no están bajo la gracia del Señor, porque pecan deliberadamente. Y por último, vemos el estado glorificado, cuando los creyentes estemos en gloria. Este será el momento más glorioso para la vida del creyente, en que el pecado será totalmente quitado, totalmente será raído de la vida del creyente verdadero, y Dios nos llevará a ese estado eterno de glorificación. Mis hermanos, cada uno de nosotros tiene como meta ir hacia esa santificación progresiva. Cada uno de nosotros tiene ese deseo de consagrarse más al Señor. Y cuando estos hombres hablaron acerca de este punto, la iglesia comprendió que solo el creyente verdadero puede ser aceptado por el Señor para que su vida no se incline hacia pensar si Dios me salva y si me salva no pierdo la salvación, o si continúa en el mundo y si vuelvo a pecar. Si el Señor te ha llamado y nos ha llamado eficazmente, nuestra vida está asegurada en Él, nuestra vida camina fielmente al Señor. El libre albedrío representa una doctrina fundamental para la iglesia, porque ella es la que nos da el punto de partida
para saber que nuestra salvación no depende de nosotros. La salvación solo es del Señor. Y el hombre natural, por mucho que él pueda enfatizar, por mucho que el hombre quiera esforzarse, esto lo vimos también en el capítulo 6, cuando hablamos acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo, en la que el hombre por su pecado, él no puede hacer nada, él está totalmente atado y él no puede por sus propios méritos salvarse, porque su pecado ha alcanzado su vida, ¿cierto? Pero en este punto crucial, nosotros debemos de tener esta postura clara de que la libertad del hombre la tiene para que él elija otras cosas aparte de la salvación. Cuando hablamos en términos de salvación, el hombre es incapaz de salvarse. Pero cuando hablamos de la otra voluntad que el hombre tiene, el hombre sí es capaz, y es que la necesitamos, y es que el hombre la necesita, tomar decisiones, pero no así para la salvación. Entonces, quería pues dejar ese punto claro allí con respecto a este tema del libre albedrío. Muy bien, hermanos, bueno, hasta acá. Hoy quise ser un poco más enfático en esta partecita. Sé que tenemos muy buen tiempo para que podamos tomar acerca de las preguntas. Vamos a orar al Señor y daremos entonces el paso para las preguntas que ustedes puedan tener. Oremos al Señor. Señor Dios, gracias te damos, tú eres la fuente inagotable de vida. Gracias, Padre, por sostenernos en tu gracia y en tu misericordia, por enseñarnos las verdades más preciosas que hay en la Escritura. Te pedimos, buen Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe, que nos permitas con integridad venir delante de ti, Señor, que podamos entender estas doctrinas que son fundamentales para el crecimiento nuestro y para seguir, Señor, perseverando delante de ti como buenos creyentes. Guíanos una vez más. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.